agricultura orgánica aparece como una propuesta alternativa a la agricultura convencional. O sea, la agricultura convencional dijimos que es la agricultura de químicos. ¿No fue así? Y la agricultura orgánica surge como una alternativa de producción ante la agricultura de químicos. Que mientras la agricultura convencional propone alimentar a las plantas mediante el uso de fertilizantes y compuestos hormonales sintéticos, y de igual manera plantea el control de insectos y nematos, las enfermedades de la maleza y otras pestes mediante el uso de agrotóxicos, insecticidas, los fungicidas, los nematicidas y los herbicidas. ¿Qué es lo que plantea el esquema en la fertilización? Que las plantas se fertilizan con fertilizantes sintéticos. ¿Cuáles son los fertilizantes sintéticos que existen? El NPK, el nitrógeno, la urea, el muriato, el DAP. Son los fertilizantes que la planta absorbe inmediatamente porque son sales. Ustedes no se comen una vaca entera. Ustedes la pican, la filetean, la preparan y se la comen, ¿no? Las plantas igual, las plantas no se comen los nutrientes enteros. Tiene que haber una forma para comérselos. ¿Cuál es esa forma? Los nutrientes se encuentran en el suelo de forma orgánica, como por ejemplo, usted encuentra un pedazo de madera. Eso es una forma orgánica. Para que la planta asimile los nutrientes que tiene esa madera, tiene que pasar a una forma inorgánica. ¿Y cómo pasa esa forma inorgánica? Con la acción de los microorganismos. Los microorganismos atacan la madera, la descomponen y la incorporan al suelo en forma de nutrientes. Y entonces la planta absorbe esos nutrientes. ¿Qué ha hecho la tecnología? Ellos han obviado el proceso de orgánico a inorgánico y sacan el producto inorgánico directamente, que es el producto sintético, los fertilizantes, que son sales. Esas sales caen en el suelo y no tienen que pasar ninguna transformación. Inmediatamente lo absorben las plantas. Los compuestos hormonales se dice que es para activar la fisiología de las plantas, o sea, para que la planta tenga un mejor desarrollo, para que dé frutos mayores, sea más resistente a plagas y enfermedades y activar algunos sistemas. Pero esa es la ironía de la vida, de querer comercializarlo todo, porque la planta es capaz de producir esas hormonas. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no comemos o estamos débiles? Nos enfermamos. Eso mismo le pasa a la planta. La planta que no se alimenta bien no tiene defensa, no produce hormonas. Cuando la planta no produce suficiente energía, no produce suficiente hormonas y no produce suficiente PRP. ¿Qué cosa es el PRP? PRP, proteína resistente a patógenos. Si yo le estoy diciendo que la planta produce PRP, proteínas resistentes a patógenos, ¿se acuerdan del grupo rebelde Whey? Bueno, no es así, pero es PRP. ¿No es así? PRP, proteínas resistentes a patógenos. La planta produce eso. Y si la planta produce eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la planta si produce resistencia a patógenos? Defendiéndose. Pero ¿por qué ella se defiende? Porque ella tiene suficiente energía para poderse defender. Pero si no la alimentamos bien, la energía no es suficiente. Por eso se dice que cuando nosotros ponemos los fertilizantes sintéticos, no son fertilizantes completos, porque son sales. ¿Qué pasa cuando una persona come mucha sal? Se destruye. Entonces, eso lo mismo le pasa a la planta. Cuando a la planta le damos mucha sal, se empieza a enfermar, se rompen los tejidos. Las plantas tienen una formación de tejido igualito que la de nosotros. Su sistema es un tejido que la planta durante el día coge la luz solar, la procesa en carbohidratos y la produce después en la noche en energía. ¿Qué quiere decir? Que a través de los tejidos de las plantas, ¿qué está pasando? Energía. A través de los tejidos de la planta está pasando energía. Cuando utilizamos muchos químicos, se parten esos tejidos y empieza a brotar la energía. Y por esa energía que brota, ¿qué cosa es? El alimento de las plagas. Entonces, cuando se está botando mucha energía, va a haber mayor ataque de insectos. ¿Por qué sucede esto? Porque se piensa que cuando aplicamos NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio, solamente estamos dándole un alimento completo a la planta.
Y no fue así porque yo le puse ayer a ustedes que ustedes no pueden vivir con arroz, patacón y pan. No pueden vivir. Usted tiene que comer carne, tiene que comer vegetales, tiene que comer cereales, ¿no? Para poder tener un equilibrio. Exacto, hay que balancear. Y el balanceo no puede ser a base de nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Ese es lo que nos plantea la agricultura moderna, de hacer grandes extensiones con paquetes de fertilización y control de plagas y enfermedades así. ¿Qué es lo que plantea la agricultura orgánica? La agricultura orgánica, por su parte, propone alimentar a los microorganismos del suelo para que estos, a su vez, de manera indirecta, alimenten a las plantas. Mientras más materia orgánica pongamos en el suelo, mayor microorganismo va a haber en el suelo. Y mientras más microorganismos hay en el suelo, mayor nutriente para las plantas. Porque la agricultura convencional ve el suelo como un sostén solamente. Como un sostén, yo pongo la planta ahí, le pongo todo el fertilizante y ella me brota. Pero la agricultura orgánica no lo ve así. Yo le dije ayer que la agricultura orgánica veía el suelo como ¿qué? Como un ser vivo, porque tiene vida. Los suelos en la agricultura tradicional, como usted dice, los campos donde se han metido tantos químicos, no tienen vida, porque hemos destruido la microfauna del suelo. ¿Me entiende? Entonces, la agricultura orgánica, el suelo sí tiene vida, porque existen los microorganismos. Y esos son los que van a descomponer la materia orgánica, la van a procesar el fertilizante y se lo van a dar a las plantas. ¿Qué plantea? Que esta alimentación se hará mediante la adición al suelo de desechos vegetales reciclados, abonos verdes con énfasis en leguminosas. ¿Qué significa esto? Hay unas plantas que tienen la virtud de fijar nitrógeno al suelo. Todas esas plantas fijan nitrógeno al suelo. Las plantas lo asimilan, igual que nosotros lo respiramos. Si nosotros lo respiramos, ese nitrógeno entra por dentro de nosotros y forma parte del proceso fisiológico del ser humano. Las plantas lo asimilan también y ese nitrógeno forman parte del nitrógeno del sistema fisiológico de la planta. Pero lo interesante es que estas plantas lo cogen y lo fijan en el suelo en forma de nódulos. O sea, ustedes sacan una leguminosa y se ven que en las raíces tienen unas pelotitas. Eso es nitrógeno. Por eso se dice que cuando usted siembra leguminosa, no debe botar esa leguminosa, sino incorporarla al suelo. Y si está mejor en un proceso que ella todavía no ha florecido, mucho mejor, porque es donde mayor contenido de nitrógeno tiene. Pero que cuando apliquemos esa leguminosa al suelo, un suelo que decía que estaba duro y todo eso, el suelo se le suaviza, porque estamos incorporando fibras al suelo. Una planta tiene todos los minerales. Cuando nosotros incorporamos la planta al suelo, estamos incorporando esos minerales al suelo. Aquí después usted se le enseñará qué es lo que nosotros hacemos cuando cosechamos, dónde se ponen todos los productos y después cómo se llevan las lombrices. Y las lombrices se encargan de darnos el producto final, que es el humo. Y el humo es el fertilizante que se utiliza para las plantas. Verán el proceso, qué interesante. Y el humo lo pueden hacer ustedes en una cajita allí, que a partir de ahora ustedes tienen que compartir los desechos de cocina entre el chancho y la agricultura. Le dicen al chancho, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, de lo que te daba antes, te voy a dar la mitad, porque lo otro lo voy a hacer abono para la agricultura. Bueno, entonces dice que esta alimentación se hará mediante la adición al suelo de desechos vegetales reciclados, abonos verdes con énfasis en leguminosa, inoculadas con bacterias fijadoras de nitrógeno, Rhizobium y Azotobacter. Son las bacterias que se fijan al suelo para dar nitrógeno. La palabra clave es microorganismo aquí. Estiércol de animales. Ya no hay que botar el estiércol del pollo, el del conejo, el de la gallina, el de la vaca, el del chivo, el del cuy. Exacto. Desechos orgánicos urbanos compostados. Por ejemplo, la cáscara de papa, de la papaya, de las legumbres, del plátano, la cáscara de huevo. Conjuntamente con el polvo de roca, se puede utilizar polvo de roca. Una roca que tenga contenido en fósforo, que tenga contenido en calcio, se puede utilizar. Vermicompost, es el humo de lombriz. O sea, el humo es el resultado final del proceso de la materia orgánica. O sea, la materia orgánica se va descomponiendo, y lo que queda al final, usted por ejemplo coge en un rinconcito de su casa, bota un poco de hoja. Y al cabo del tiempo usted lo revisa y ve abajo que la hoja tiene como una cosa negruzca que ya se ha descompuesto. Eso es el humo ya, eso es lo que asimilan las plantas, eso es fertilizante.
Por otra parte, la agricultura orgánica propone tanto para el mantenimiento de la vida en el suelo como el manejo de plagas y enfermedades, la conservación del principio de la diversidad a través de la implementación de agrosistemas altamente diversificados, el uso de plantas compañeras. Estoy hablando de que usted siembra tomate, por ejemplo, pepino, como yo le dije, y siembra vacas. ¿Qué hacen las vacas? Atraen las abejas. Y si yo atraigo abejas, va a haber una mayor polinización, o sea, va a haber una fecundación, una reproducción. Y entonces, si hay esa reproducción, va a haber mayor producción de pepino. Esas son plantas compañeras. La asociación y rotación de cultivos que hablamos ayer, o sea, sembrar varios cultivos a la vez. El uso de insectos benéficos. ¿Cuáles son los insectos benéficos? Los insectos que nos ayudan a controlar otros insectos. El insecto predador, por ejemplo, es el que se come otro insecto. Por ejemplo, la mariquita. ¿Sí conocen la mariquita? La mariquita se alimenta, come pulgones. Ustedes pueden tener una mata rosa llena de pulgones y van a ver que la mariquita está comiendo. Eso es un depredador. Y parasitoide es el que parasita al otro insecto. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay un insecto que se llama Trichogramma sp. Ellos buscan los huevitos de las langostas y los parasitan con su misma especie. Entonces, de ahí ya no nace una langosta, nace un tricograma, una mosquita. Eso se llaman parasitoides. Nemátodos son unos insectos que existen en el suelo, que producen unas agallas en las raíces. Está la raíz fina, pero van a ver que el lugar está gorda. Eso es nemato, es un insecto. Entomopatógenos. Los entomopatógenos son los hongos, los virus, las bacterias. Los hongos antagonistas son los hongos que tienen relación. Por ejemplo, hay un hongo que controla lo que es la cigatoca negra. La cigatoca negra es un hongo, pero existe otro hongo que se alimenta de la cigatoca negra. Entonces eso se llama hongos antagónicos. Insecticidas y fungicidas de origen botánico. ¿Cuáles son los insecticidas y fungicidas de origen botánico? Ya le dije, el nin, la flor de muerto, la tabaquina, el paraíso, el ajo, la cebolla, las picantes, todo eso son insecticidas biológicos. Entonces también se permiten utilizar algunos productos químicos, pero que no son dañinos, como es el azufre, el cobre, la cal y oligoelementos. Los oligoelementos son los aceites. Hay un aceite de palma, cuando la señora decía que tenía una cosita blanca ayer en la hoja de mango, ¿era lo que tenía ella? Ya. Usted ese aceite de palma se lo echa a ese insecto y lo controla, lo neutraliza, ya no hace daño. O puede coger nin. ¿Conocen el nin? Si van para la vía de la península, van unas plantitas en el medio sembradas. Eso es nin. Pero donde quiera hay nin. Bueno, el nin, la semillita, o coge la hoja del nin, usted la coge, la muele y sale un aceite. Usted lo aplica al campo, igual, controla los insectos. También pueden coger el aceite de comer. ¿Y qué es lo que hacen? Verán aquí que hay unas pantallas amarillas, azules puestas. No sé si ustedes vieron que hay como unos carteles. Es que eso es una trampa. Entonces, la trampa, usted le echa aceite de comer, aceite quemado o el aceite de nin, cualquier cosa es, y cuando viene el insecto por la noche, se queda pegado. Ya muere el insecto porque se le moja la sala, no puede volar. Esas son las trampas. De manera que ellos contribuyen a conservar el equilibrio ecológico, manteniendo la actividad biológica del suelo, fortaleciendo los tejidos de las plantas para que soporten los ataques de los insectos patógenos, regulando las poblaciones de insectos plagas para que se mantengan en nivel que no hagan daño a los cultivos. Cuando nosotros vamos a fertilizar una planta orgánica, la fertilizamos con biole. El biol es un producto de la fermentación del estiércol. Usted coge estiércol, lo pone en un tanque a disimular el sistema digestivo de una vaca y le pone una manguerita para que bote los gases. Al final, en 21 días, ya eso dejó de ser estiércol y usted tiene un excelente bioestimulante natural. Eso usted se lo pone por arriba de una planta y es igualito que si le estuviera inyectando hormonas, compuestos hormonales. Pero en vez de ser químicos van a ser compuestos naturales. Porque ¿de dónde salió? Del estiércol de la vaca. ¿Entiendes? Le pueden poner inclusive cabeza de pescado, todo. ¿Por qué? Porque el pescado tiene fósforo. El vermicompost, ¿qué cosa es? Es el humo de lombriz. Yo después les voy a enseñar, o sea, otro día vamos a enseñar la cría de lombrices. También le va a dar asco cuando vea todas las lombrices atacando. Oiga, eso es lo más sano que hay, porque eso es lo natural. Cuando usted aprenda a trabajar con eso, se le acabó el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que todo ese desperdicio de comida, de fruta, de todo lo que usted tenga en su casa, usted tiene un cajoncito
y se los va a poner a las lombrices ahí. Y las lombrices lo va a atacar, se va a alimentar de ellos. Y cuando ellos hagan su digestión, lo que echan es abono. Entonces, usted echó comida y a los 2 o 3 meses va a tener abono. Tenemos los polvos de roca, por ejemplo. Hay lugares que se hacen explotaciones de las canteras donde sale roca. Muchas de esas rocas tienen minerales. Se escoge la partícula más pequeña de la roca, la más pequeña, y eso se agrega al suelo. Y es excelente, créanme que es excelente. Es que inclusive se la puede poner hasta las lombrices. Las lombrices se alimentan, claro, del polvo de roca. No le vayas a poner una roca, el polvo de roca. ¿Qué son minerales? Claro, son minerales. Y los elementos minerales puros, que ¿quiénes lo dan? Los microorganismos del suelo. Los microorganismos del suelo dan todos esos minerales, porque ellos descomponen la materia orgánica, hacen la digestión y lo que dan son minerales. Minerales que asimila la planta. Si usted coge un tallo de plátano y lo pone en un suelo donde ha utilizado mucho químico, tiene que esperar la acción del clima para que eso se descomponga. Pero si usted no pone químico y tiene un suelo natural y pone ese tallo de plátano, usted ve que en poco tiempo se ha destrozado, o sea, hay una fermentación. ¿Por qué? Porque los microorganismos empiezan a atacar. Esos microorganismos atacan, descomponen ese tallo de plátano y como el plátano tiene potasio, ellos empiezan a expulsar potasio. ¿Y quién coge ese potasio? El suelo y la planta. Entonces tenemos los abonos verdes, que son los cereales, las leguminosas. Los mismos gringos, ellos siembran grandes extensiones de soya, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas. Y no ponen químicos, no ponen fertilizantes químicos. Ellos ponen esos cultivos, cosechan. ¿Qué quedó en el suelo? Quedó nitrógeno, porque son leguminosas. Fijan nitrógeno. Entonces, ellos incorporan todo eso, después que cosechan, incorporan al suelo todo ese material. Seguidamente siembran maíz. Y solamente tienen que poner el 25% de la fertilización nitrogenada. Solamente. Porque el otro 75% se lo dio la soya al suelo. Terminan el ciclo de maíz y lo incorporan al suelo. Ya están incorporando fósforo, potasio y nitrógeno. ¿Qué vienen? Ponen un cultivo de bajo poder energético. Arroz, cereal, trigo, cebada o trigo. Siembran y no tienen que poner nada. Porque toda la fertilización se la dio la leguminosa y el maíz. Y cosechan al final. Y esos son ellos que siembran grandes extensiones. ¿Me entiendes? Sin necesidad de haber puesto un saco de fertilizante. Están buscando precisamente los abonos verdes, la incorporación. Si no, las amas de casa que les gusta tener su macetica en la casa, ¿no? ¿Y qué tierra usted pone? Va y compra un saquito de tierra de sembrado, de tierra de monte. ¿Y alguna vez usted ha tenido que fertilizar esa planta? ¿Y cómo está la planta? ¿Y qué cosa es la tierra de sembrado? La hoja, el tallo, todo que se ha descompuesto, se ha incorporado con la tierra y ha hecho un suelo fértil. Usted lo coge, lo pone ahí y ahí están todos los elementos. Lo único que tiene que echar la agüita. Otra de las formas de fertilizar el suelo son los estiércoles, que son los desechos vegetales, residuos de agroindustria, desechos urbanos. ¿Cuáles son los residuos de la agroindustria? Por ejemplo, cuando donde se procesa café, el orojo ese que queda, excelente fertilizante. Cuando limpian el arroz, el tamo que queda. Cuando queman el tamo, la ceniza que queda. El desperdicio del cacao. O sea, todo lo que sea de la industria que se pueda descomponer, se va a poner al suelo. ¿Qué significa biodiversidad? Que yo voy a sembrar tomate, voy a tener mi gallina, voy a tener mi planta de mango, voy a tener mi frijol de palo, voy a tener mi mate de ciruela, mi planta de aguacate,
mi lechuga, mi col, eso es diversidad. Diversificar, eso es excelente. ¿Por qué? Yo voy a diversificar. Tengo los animales. ¿Qué me dan los animales? El fertilizante, se lo incorpora al suelo. Alimento a las plantas con el fertilizante ese. ¿Qué me dan las plantas? Fruta. ¿Qué sirve? Me sirve de alimento. ¿Y qué hago con el excedente de la fruta? Lo descompongo y lo agrego como fertilizante a las plantas. Pero también, si tengo lechuga, con las lechugas puedo alimentar los pollos, puedo alimentar los cuis. Si tengo mi plantita de maíz, saco el maíz de los pollos. O sea, eso se llama diversificar. Que usted no tiene solamente algo, una sola cosa, sino que usted, varias cosas que se están ayudando mutuamente. Es el caso que le puse de la selva. En la selva existen varias especies forestales de plantas, lo que sea, hierba y todo, y existe una alelopatía, eso, una relación entre todas las plantas. Entonces, las plantas se ayudan, porque tienen ese efecto. Aunque no lo veamos, sí se ayudan. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted tiene en su jardín, con la mate de mango, con todo lo que yo le dije, la gallina, el pollo, todo eso, yo voy a tener insectos. Me va a ayudar lo que les puse, por ejemplo, pueden poner hasta una cría de abeja. ¿Qué me va a hacer la abeja? Me va a aumentar la producción. Y si me aumenta la producción, ¿qué me puede dar la abeja? La polinización. Sí, pero ¿qué me da? Algo que nos gusta. Miel. Lo único que no se puede tener un oso porque te come la miel. Pero sí te da miel. ¿Y qué sirve la miel? ¿Para qué sirve la miel? Muchas cosas. Pero aparte, fue una fuente de ingreso para ustedes. ¿Qué cosas? Plantas compañeras, sembrar flor de muerto, sembrar albahaca, sembramos todas esas cosas, ¿no? Las labores culturales, bueno, las labores culturales es todo lo que le hacemos a las plantas, que después se van a hacer el tutorado. ¿Saben qué es tutorado? Poner un palito a la planta y guiarla, por ejemplo, la planta de pepino, la de tomate. Escarificar, romper la costra, porque las plantas cuando usted riega hacen una costra, el suelo hace una costra, ¿no? Entonces, si usted no rompe la costra esa, ¿qué pasa? Lo mismo que si lo tuvieran agarrado usted por el cuello. No respira, esa es la palabra, la planta no respira, o sea, no hay circulación de aire. Entonces hay que estar rompiendo la costra constantemente. Esa es una de las labores que usted ve hacer más aquí. Si usted llega cualquier día, usted ve a la otra hora agachado haciendo así. No que están jugando, sino que están rompiendo esa costra, porque cada vez que se riega se hace esa costra. ¿Me entiende? Entonces, eso es una labor importante. El arranque de hierba no es aplicación de herbicida, arranque de hierba, o macheticida o ataquicida, una de las dos. Esas son las labores culturales. La rotación, lo que hablamos, si yo sembré tomate aquí, en esta esquina, cuando termine el tomate siembro lechuga y el tomate lo pongo en otro lado, así, una rotación, no siempre sembrar el mismo cultivo, ¿me entiendes? Densidades de siembra también está. Densidad de siembra quiere decir es la cantidad que yo siembro. Por ejemplo, en el caso de la cebolla tiene una distancia de siembra. El cebollín tiene una densidad de siembra, menos todavía, para que dé mayor. Densidad de siembra quiere decir plantas por metro cuadrado. Pero tiene que tener cuidado con la densidad de siembra porque si hay mucha competencia, las plantas se quedan desnutridas. ¿Me entiendes? Entonces hay que ver esas densidades. En el control de plaga tenemos los entomopatógenos, que son los insectos que le hablé. Las bacterias que se alimentan de otras bacterias, los insectos que parasitan otros insectos y los insectos que se comen otros insectos. En el caso de la mariquita. Insecticidas botánicos. Bueno, insecticidas botánicos es otro para el control. Tiene la flor de muerto, tiene gernín, tiene la tabaquina, tiene el ajo, la cebolla, el ají, el paraíso, la ortiga, jíbara. O sea, todas esas cosas pueden utilizarse como insecticida. Los insectos benéficos, en este caso las abejas, son insectos benéficos. Los patógenos antagonistas, lo que le hablé, el tricoderma es un hongo, se alimenta del hongo la cigatoca negra. Eso es patógeno antagonista. Y fungicidas orgánicos son todos los que elaboramos nosotros en la casa. Esos son los fungicidas orgánicos. Entonces, imagínense, mire la gama de cosas que hay que hacer para controlar plagas y enfermedades dentro de la agricultura orgánica. Sin embargo, aquí simplemente utilizamos insecticidas, fungicidas, nematicidas, herbicidas. La política de la agricultura convencional es hacer extensivo. ¿Por qué? Porque yo le había dicho que hubo una revolución verde que el objetivo era producir alimento para el mundo, ¿no?
Entonces, producir alimentos para el mundo no significa trabajar en el patio de la casa, no significa trabajar en el balcón, en una cama, en el jardín, significa trabajar en grandes extensiones, ¿no es así? Eso es lo que significa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no existen los recursos suficientes para una persona que tenga 10 hectáreas y diga, voy a hacer agricultura en las 10 hectáreas. ¿Por qué? Porque eso le implica un costo mayor, porque ¿dónde está la materia orgánica? ¿Dónde va a sacar los insumos? O sea, ya se va complicando un poquito. Entonces, si él tiene 10 hectáreas, él coge una hectárea y concentra los recursos ahí y él va a obtener más o menos los mismos rendimientos que pudiera obtener en 4 o 5 hectáreas, de forma orgánica. Uno convencional va a agripar y compra 10 sacos de urea y soluciona su problema. El que va a hacer agricultura orgánica tiene que buscar un camión y salir a buscar donde hay estiércol, desperdicio, esto, lo otro, cargar y llevarle en toneladas. Porque la urea te resuelve para una hectárea, un saco. Pero la materia orgánica para una hectárea tienes que poner quizás un camión de materia orgánica. Porque ustedes empiezan ahora con una cama. El próximo mes hicieron otra camita. ¿Por qué? Porque ya sus recursos le va dando para irse ampliando. Hasta llega el momento, el señor tiene una cuadra y llegará el momento en que podrá tener una hectárea. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a medida que tu situación económica vaya mejorando y tus posibilidades de recursos se vayan incrementando. Si tú eres capaz, por ejemplo, ya aquí se sustituye los insumos que se compraban, se van sustituyendo poco a poco. Antes teníamos que comprar el humo, el bocachi y todo. Ya hoy en día se produce aquí. ¿Por qué? Porque hemos ganado esa cultura, ya se está produciendo en el lugar. Entonces ya nosotros podemos ir desarrollando otros esquemas de producción, podemos ir pensando en más grande. Me interesa que esto se divulgue, que la gente lo aprenda. Y mientras más gente llame, hoy ¿sabe qué? Tengo una duda con esto, con aquello, ¿cómo podemos hacerlo? Venga para acá, le explicamos, o vamos nosotros allá. Porque la política que está desarrollando el Consejo Provincial, precisamente eso es masificar el proyecto. Que no se quede aquí, porque ya aquí se demostró. Y ahí están los datos, lo real. Tenemos a más de 21 instituciones que le estamos donando anualmente todo lo que se produce aquí. Y no son poquitas cosas. Yo dije ayer, en un año hemos sacado 19 toneladas, pero si miramos los otros años atrás. Pero todo fue empezando. Poquito, este año fue débil, el próximo año ganamos un poquito más, hasta crear las condiciones. Que ustedes en el patio de la casa, o en el patio de mi vecino, o en la comunidad, decidimos un grupo de vecinos hacer un huerto y producir y coger parte para nuestras casas y lo otro venderlo, ustedes pueden salir adelante. ¿Me entiendes? Pueden entrar dentro del proyecto porque se está inclusive organizando una empresa que va a comercializar lo que produzcan ustedes. Pero no para que vaya al mercado de la Caraguay o al mercado de Sauce, sino para que vaya a los hoteles, para que vaya a los restaurantes de lujo, para que la gente en los aviones coma la comida que producen ustedes. Porque va a decir productos orgánicos por ustedes, no van a producir cualquier cosa.